Vamos a iniciar esta sesión. Como sabéis, se trata de una nueva menjada organizada por ENT, Environmental Management. Van aproximadamente unas 50 ya organizadas en los últimos años, ahora recién estrenando el formato online. Y hoy tenemos el gusto de contar con Ramón Plana, buen amigo y conocido desde hace mucho tiempo, que es uno de los mayores expertos en el estado de gestión de la materia orgánica, de tratamientos de la materia orgánica, y que le hemos pedido que nos hable de las nuevas tendencias en el tratamiento de la materia orgánica de los residuos municipales, que realmente es uno de sus temas por estar en boga en estas cuestiones. Y sin mucho más, solo recordaros que más o menos prevemos unos 20-25 minutos para la exposición y el tiempo restante hasta las 5, unos 40 minutos para debate, preguntas. Y poco más por nuestra parte. Ramón, cuando quieras, si consideras apropiado compartir pantalla tú mismo. Gracias por tu participación. Vale. Gracias, Ignacio. Buenas tardes a tothom. Gracias a ENT por permitirme participar y compartir este rato con vosotros. Y la idea, lo que me han pedido, pues como decía Ignacio, es hablar esto de las tendencias que está viendo ahora en el tratamiento de materia orgánica relativa a los residuos municipales. He preparado una presentación, no sé si va a ser muy intensa, pero intentaré ir rápido un poco para ponerlo sobre la mesa y de manera de, un poco poder motivar el debate. Lo que se está haciendo, o por lo menos en mi experiencia, lo que estoy viendo a nivel de todo el Estado, ¿vale? Aunque resido normalmente en Cataluña, suelo trabajar por lo que sería todo el Estado y otros continentes a veces, pero las tendencias son muy diferentes, las inquietudes y las velocidades y digamos, el impulso de cambiar los modelos, pues los ritmos son muy diferentes. Hay territorios, como vais a ver, que sí llevan años ya cogiendo en carrerilla y atreviéndose a romper los esquemas y plantear nuevas cosas. Pero a nivel general la cosa ya sabéis que pinta muy mal. Voy a compartir la pantalla. Vale. Bueno, sabéis eso, vamos a hablar de lo que serían, lo que se conocen técnicamente y legalmente como biorresiduos, lo que serían los residuos orgánicos generados en zonas urbanas relativos a los residuos de las casas, de actividades como son restaurantes, hoteles y demás. Características: un gran contenido en agua, que son muy fácilmente biodegradables y que realmente, aquí es un tema que tendríamos que empezar a cambiar el lenguaje ya desde hace tiempo, es que es la única fracción que realmente puede ser reciclable. Así que la recogida y transporte significa que hemos de asumir que estamos moviendo principalmente agua, ¿vale? Y que esa rápida biodegradabilidad nos confiere que, bueno, ha de ser recogida con una frecuencia más elevada para evitar todas las posibles afecciones ambientales. Son la fracción mayoritaria. Si se gestionan conjuntamente con otras fracciones, dificultan cualquier posibilidad de reciclaje y de recuperación de todas las fracciones. Un tratamiento inadecuado, pues es uno de los generadores de gases con importante efecto invernadero. Y también no perder de vista el destino final, es decir, si todo ese esfuerzo que hacemos en recuperar, en separar esta materia orgánica, que sea para convertirla, para transformarla en un producto que pueda retornar al suelo. Y a nivel estatal, es decir, el estado de carencia de materia orgánica de los suelos pues está a niveles ya realmente muy preocupantes, especialmente en algunas zonas, pero a nivel general es que ya la mitad de los suelos de cultivo tienen menos de 1,7% de materia orgánica, es decir, que sería lo comparable al grave riesgo de desertificación. Sabéis que en la economía circular, pues bueno, son los que realmente podemos cerrar el ciclo de la materia y que aparte de los restos de comida, que son los que vemos en las casas, hay una importante cantidad de restos vegetales, no solo asociados a parques y jardines, sino también de actividades forestales, y también todos los ligados a estaciones depuradoras, a residuos ganaderos, residuos agrícolas, que es donde realmente está el mayor pico de generación. Es decir, lo que serían estos biorresiduos domésticos son la punta del iceberg. Ahora se habla tanto de ellos otra vez,
principalmente por esto, por los requisitos que nos ha puesto la Unión Europea para que para el 31 de diciembre de 2023 más de la mitad, todos los municipios tengan implantado un sistema de gestión diferenciada de la orgánica, cosa que prácticamente solamente lleva ocurriendo en Cataluña, Navarra y País Vasco, y alguna, es decir, ahora Madrid lo tiene, pero bueno, donde realmente está funcionando con calidad serían esas 3 comunidades, y después en las demás hay algunas donde sí, hay alguna iniciativa, pero en general está todo por hacer. Con lo cual, lo de siempre, llegamos tarde y con prisas. En el nuevo borrador para la ley de residuos, que se ve futuro, que esperemos que más cercano que tarde se apruebe, pues hay un artículo específico donde habla precisamente de esta necesidad de separar y reciclar en origen, mediante compostaje doméstico comunitario o recogida y transporte a una instalación específica. Ha de tener estas instalaciones un correcto tratamiento de los biorresiduos en base a unas prescripciones técnicas. Quieren facilitar el compostaje local, el doméstico y comunitario, que hablaremos luego de ello, y que este realmente cuente a la hora de establecer los ratios de reciclaje de cada municipio, de cada comunidad autónoma. Es decir, que no sea únicamente un baremo de cálculo por habitante, sino que realmente haya una cuantificación, cosa que también es otro reto a conseguir. En cualquier caso, tanto el compost como el digerido de la digestión anaerobia han de cumplir unos criterios que ya ha marcado la Unión Europea para poder ser utilizados nuevamente y ser revueltos al suelo, algo que debería ser promovido. Vale, esto es lo que viene a decir la nueva ley en principio. Como os decía, y también me intento, sobre todo en las charlas y demás, que no perdamos de vista la visión global del planeta, es decir, los residuos orgánicos son los mayoritarios, estamos generando a nivel urbano, pero están muy influenciados tanto por el nivel de ingresos de los países, por el PIB, pero también por las zonas donde se generan. Es decir, tenemos en la mayoría de los casos una gestión no diferenciada, es decir, acaban todos en vertedero y muchos de ellos incontrolados. En muchos de los casos, el reciclaje de todos estos residuos urbanos depende de lo que serían los recicladores informales, ¿vale? Que son los que realmente están dando ese servicio de reciclaje, y una generación muy diferenciada en cuanto a cantidad por habitante en función del continente o del país. Es decir, Estados Unidos a la cabeza y seguido de Europa, no muy lejos. En todos estos, solo en Europa es 1 millón de personas las que viven del reciclaje informal de los residuos, con lo cual también es un factor que intentamos no ver, pero creo que debe ser puesto sobre la mesa desde el primer momento. También recordaros que los residuos municipales, que realmente no son muchos comparados con otros residuos que se generan o que generamos como sociedad, ¿vale? Estos son datos del Banco Mundial. Estaremos generando a nivel mundial 0,74 kilogramos habitante y día de residuos municipales, dentro de estos los orgánicos municipales. Los residuos industriales siguen siendo los principales, con lo cual aquí también hay mucho que hacer. Volviendo a los biorresiduos y volviendo a Europa, la generación en torno a 100 millones de toneladas anuales a nivel de la Unión Europea de los 28 países, a nivel de toda Europa 119 millones de toneladas. ¿Vale? Y como veis, la gestión está muy... El modelo de gestión también está... Hay muchas diferencias en función del país que sea, y todavía queda mucho por hacer, como veis, que casi todo está de color gris. Hay una jerarquía específica de gestión de los residuos orgánicos, ¿vale? Suelo poner este esquema que me gusta mucho del ILSR de Estados Unidos, y quería comentaros, en base a mi experiencia, lo que yo encuentro en esta jerarquía. Vamos a ver, reducción en origen, lo que sería minimización, lo que sería evitar que un residuo se genere, que debe ser la primera prioridad. Pues yo en general no veo que eso se esté haciendo. Es decir, sí hay iniciativas, sí hay legislaciones, sobre todo en Cataluña, hay una tendencia, pero a nivel ciudadano todavía nos queda mucho por hacer. Es decir, los datos que ofrece el Ministerio es que sigue incrementándose la cantidad de restos de comida que se tiran directamente a la basura. Estamos en un ratio de 25 kilogramos habitante y año. Es decir, todavía aquí queda muchísimo por hacer, muchísimas iniciativas donde trabajar para prevenir. Aprovechamiento de los restos orgánicos como alimento, tanto humano como animal, pues nos encontramos con multitud de trabas sanitarias que lo convierten en un callejón sin salida. Es decir, hay muchísimas iniciativas, algunas que son magníficas, pero que todo lo único que encuentran son trabas y muy pocos apoyos, lo cual también es una vía que tenemos muy parada. Lo que es el compostaje doméstico, hay una visión de que es algo voluntario, con lo cual lleva incorporado cierto buenismo de la sociedad. Y
muchos sitios se consideran que simplemente consiste en repartir compostadores a la gente y que hagan lo que quieran, con lo cual nunca llega a ser una alternativa y en pocos sitios se está desarrollando en condiciones. Lo que sería a pequeña escala, la gestión descentralizada local, donde entraría la visión del compostaje comunitario, pues todavía tenemos que convencer a muchas autoridades locales del potencial que tiene, hasta dónde se puede llegar. Obviamente no es un juego de niños, o sea, hay que hacer muchas cosas, como os explicaré luego, pero hay una vía muy importante por explorar. Lo que son plantas pequeñas, locales, pues se encuentran en el reto de que, claro, hay que encontrar un equilibrio entre la capacidad de servicio que tienen que ofrecer, porque están dando un servicio que tiene que funcionar todos los días del año, que tiene que tener una capacidad de gestión, que necesitan que los explotadores tengan un conocimiento técnico y hay una inversión económica detrás que debe ser, digamos, equilibrada, que debe ser rentable. Con lo cual, es un modelo muy interesante, pero que también, para que sea funcional y sea realmente eficiente, hemos de encontrar el equilibrio óptimo. Las plantas centralizadas, pues, están ya, lo que está más arraigado, sobre todo en Cataluña, pues bueno, funciona, pero está muy ligado su eficiencia en cuanto a la eficiencia de la recogida selectiva, tanto en captación como en calidad. Con lo cual, aquí hay mucho que mejorar, pero sobre todo en ese sistema. A nivel de tecnologías, a nivel de plantas, no es que esté todo hecho, todavía también se pueden introducir muchas mejoras, pero ahí esa parte ya está mucho más investigada, mucho más trabajada. Pero su punto débil es que dependen de lo que le llegue. Y finalmente, lo que serían plantas mecánico-biológicas o lo que sea vertido de incineración, pues es donde está yendo prácticamente las 3/4 partes de los residuos que se generan en España. Lo cual, digamos que hay muchísimo por desarrollar ahí. Eso nos lleva a que la situación es esta, como os decía, que no hemos evolucionado mucho más allá que hace un siglo en cuanto a que la mayoría de nuestros residuos se acaban yendo a vertedero. Vale, y lo que realmente se está compostando, lo que es la fracción orgánica, es este 5,6% que es lo único que se está recogiendo selectivamente y aprovechando. Vale, es decir, que aquí mucho por desarrollar. ¿Qué nos encontramos? ¿Qué factores son los que más están, bueno, influencian y siguen todavía influenciando? Tenemos el factor de la ciudadanía, pero la ciudadanía entendida desde el punto de vista que también engloba al sector político y engloba a la parte técnica. ¿Vale? Es un conjunto que no podemos separar. No es simplemente hablar a los ciudadanos. Hay que hablar mucho a los que toman las decisiones y a los que implementan esas decisiones. Queda mucho por hacer en cuanto a concienciación ambiental. Esta diapositiva la suelo poner mucho, que es de una encuesta que se hizo en Pontevedra cuando empezó todo el proyecto de compostaje local, en el cual el periodista pregunta si es justo imponer el compostaje en el rural pontevedrés y una de las opciones que puedes votar es que cada uno gestione los residuos como le da la gana. ¿Vale? Y tiene votos. Quiere decir que a nivel, digamos, ciudadano hay muchísimo que hacer en educación ambiental y responsabilidad de sus residuos. Y después está el lado político, que te encuentras una politización del discurso de los residuos terrible. Un ejemplo, por ejemplo, es este, que te dicen que no hay alternativa, hay una planta y no hay otra cosa que puede funcionar. Te encuentras actitudes como estas y no llevan el sello de un partido político en concreto, porque los he encontrado en mi experiencia de todos los colores con discursos así. Con lo cual aquí muchas veces hay por parte de la administración o un interés político en hacer o deshacer modelos y muchas veces también un desconocimiento técnico, que es obviamente nadie nace sabido y es donde hay que también muchas veces que trabajar, de explicarles, enseñarles las posibilidades y acompañarles, pero a veces este conocimiento técnico conlleva que se tomen decisiones inadecuadas o no se atrevan. Y nos lleva a las dos visiones que todavía siguen imperando. La de la derecha, dedicada a Michele, de la papelera en Milán, citando a Lavoisier, de que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. A la izquierda es un cartel del Metro de Sao Paulo donde consideran, bueno, que las pieles de plátano es un material no reciclable, que debe ir a la papelera. Aquí muchos sitios le llaman basura orgánica, teniendo en cuenta la acepción negativa que tiene el término basura. También ahí tenemos muchísimo que hacer en quitar esa lacra que lleva la materia orgánica como que es algo desechable que no queremos para nada. Con lo cual, el primer factor y que más está incidiendo es el de llegar a la población para explicarle tanto la situación actual como los modelos a donde queremos llegar o los planes que quiera haber de cambiar los modelos de gestión de los residuos, sobre todo a nivel local. Y que sea una conversación bidireccional, que no sea solamente un monólogo en el que suelte el técnico lo que se va a hacer o el alcalde lo que se va a hacer y punto, sino que realmente escuchar y adoptar parte de las ideas y sugerencias que puedan venir desde el otro lado, ¿vale? Y llegar a modelos consensuados. Esos son los que hoy en día mejores resultados están consiguiendo.
¿Y cuál es el modelo más adecuado? Pues aquí tenemos de todo. El primer factor, esto lo comentaba el otro día en la mesa redonda de la ley de residuos, es que a nivel de todo el Estado la distribución de la población es terriblemente centralizada. Vale, lo que tenéis aquí, esos picos, son todas las densidades de población a nivel de toda España y tenemos que el 50% de población vive en 125 municipios, ¿vale? De 8.131 totales. Cataluña más o menos es lo mismo. 3/4 partes de la población de Cataluña están viviendo en el entorno de influencia del área metropolitana de Barcelona. ¿Vale? Es decir, tenemos una población muy centralizada en ciertas zonas urbanas, pero después está lo que llaman la España vaciada. Y aquí tenéis otra representación gráfica. Es decir, lo que está en azul es la población de Madrid y lo que está en rojo es el equivalente en municipios menos poblados. ¿Vale? Que son el 75% de los municipios menos poblados tienen la misma población que tiene la Comunidad de Madrid. Igual, hay muchísima población dispersa a la cual se le sigue o se le ha estado hasta el momento introduciendo modelos centralizados, sobre todo por las plantas TMB. Y ahí tenéis más o menos la comparativa por comunidad autónoma de las plantas TMB que hay en toda España. Vale, se ha impuesto un modelo que no estaba en consensuado, digamos, con la realidad demográfica del país. A nivel de plantas de compostaje, pues obviamente Cataluña es el referente. ¿Vale? Es la única comunidad que ha apostado desde hace muchísimos años por este modelo de recogida selectiva y tratamiento en plantas. Euskadi, lo que es sobre todo Guipúzcoa, está también avanzando en plantas, pero bueno, ha quedado hipotecada el tema de la incineradora y está ahí que adelante y para atrás. Y las demás, como veis, son muy testimoniales, como plantas de compostaje, lo que se supone que hay una recogida selectiva. Es decir, prácticamente muy poco. ¿Qué ha llevado a esto? Bueno, pues que realmente estemos a nivel de España, pues unos ratios de captación de lo que sería el biorresiduo mínimo. Es decir, frente a lo que generamos, no llegamos a captar prácticamente el 10%, ¿vale? Según los últimos estudios. Y lo que sería el porcentaje de biorresiduo, este 10%, si lo comparamos también, introducimos lo que serían los restos de comida que son captados, ¿vale? Para recogida selectiva, no llega prácticamente al 3% frente a todo lo que se genera. Es decir, tenemos un problema de que no llegamos a captar la materia orgánica que generamos como residuo a nivel urbano, a nivel doméstico. Eso es nuestro mayor frente de batalla. ¿Con qué nos podemos comparar? Pues fijaros, estos son datos de una comparativa de población en distintos países europeos frente a plantas de compostaje, es decir, lo que sería el ratio de habitantes por planta de compostaje. Portugal es un modelo más centralizado, es decir, tiene una planta de compostaje por cada 5 millones de habitantes. España estaría en 1.200.000. El otro extremo, Austria, 19.000 habitantes por planta de compostaje. Por eso es el referente en los modelos que llamamos descentralizados. Claro que también, si ahora quitamos Cataluña, España pasa a tener una planta de compostaje por cada 3,5 millones de habitantes. Lo que sería Cataluña sería por cada 280.000 habitantes tendría una planta que entraría bastante en el ratio de la mayoría de los países europeos, un poco por arriba, pero entraría ya en la media. Vale, es decir, esto es lo que os quería reflejar, es decir, esta centralización de la gestión de la materia orgánica y lo que se decía en la primera diapositiva, cuando lo que estamos haciendo es mover agua principalmente. ¿Y cuáles son las tentaciones actuales ante esta imposición para algunos de que Europa nos obliga a poner una gestión diferenciada de la fracción orgánica? Pues caer en la tentación de que ya que tenemos las plantas TMB, pues las pintamos de verde y hacemos una línea de tratamiento de la orgánica. Vamos a recoger selectivamente la orgánica, pero de una manera que no nos descuadre nada. Es decir, si teníamos contenedores, ponemos otro contenedor y ya está. Vale. ¿Qué nos espera con eso? Pues en algunos sitios la captación de orgánica será limitada porque recogerán más o menos cantidad, pero de poca calidad, y en otros sitios donde tendrán una baja captación de la orgánica porque irán a modelos que busquen una alta calidad de esta orgánica, pero con lo cual nos quedará mucha materia orgánica en la fracción resto. ¿Vale? Con lo cual nos vamos a encontrar, unos tendrán problemas para darle salida al producto final, al compost o al digestato, otros tendrán qué hacen con el bioestabilizado, que no puede ser utilizado en agricultura, y al final su ratio de mejora en la gestión de los residuos será mínima. Los que vayan por una baja captación de orgánica de alta calidad, pues también, ¿qué harán con todo el bioestabilizado, con esa toda materia orgánica que sigue en la fracción resto? Tendrá una mínima mejora en la gestión de los residuos y provocará un desencanto social en cuanto a gente que está realizando un esfuerzo en separación y no ven que eso revierta de nada.
Los modelos de gestión los clasifico yo en tres categorías. Los que serían que no hay recogida ni transporte, claro, lo que sería compostaje doméstico y comunitario, donde el transporte, perdón, hay recogida pero el transporte es mínimo, es decir, plantas locales, y aquí el modelo de compostaje agrícola, o donde hay una recogida de residuos y transporte para llevar a plantas centralizadas. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que muchas veces este modelo, sea uno u otro, se implanta directamente y se nos olvida de que bajo el término bioresiduos, término legal y el término técnico, se agrupa un material que puede ofrecer muchísima diversidad. Y todo lo que veis ahí en esas fotos son bioresiduos, pero proceden de diferentes recogidas selectivas o de diferentes tipos de generadores. Con lo cual, a la hora de plantear tanto su modelo de recogida como su modelo de tratamiento, nos vamos a tener que encontrar con muchas diferencias y puede que el modelo que hayamos introducido a priori se encuentre que sea poco eficiente o que nos acabe generando problemas que tengamos que ir corrigiendo sobre la marcha, ¿vale? Con algo que podríamos haber prevenido. Y también recordar que aunque hablemos de bioresiduos, hay otra gran cantidad de residuos orgánicos que se pueden generar en las mismas zonas que podemos gestionar de forma complementaria y creando sinergias positivas, pero también son muy diferentes. Lo cual muchas veces nos falta que ponemos el carro antes de los bueyes. ¿Vale? Nos olvidamos de analizar realmente las características de los residuos que vamos a tratar, las específicas, y nos vamos a decir bioresiduos, vale, densidad 0,65, un 70% de humedad, un 85% de materia orgánica. Y eso metemos en el Excel y nos da los resultados. Y no es así, no siempre es así. Con lo cual, la recolección y captación nos encontramos que tenemos una gran posibilidad de diseñar sistemas adaptados a cada territorio. Aquí veis una recopilación de modelos de gestión descentralizada con recogida o sin recogida en el País Vasco. Diferentes tipos de puerta a puerta, diferentes tipos de recogida en contenedor, etc. ¿Cuál es el mejor? Pues no hay, ninguno es el mejor. Dependerá de las características de cada territorio, de los acuerdos sociales, de las capacidades técnicas, de los intereses políticos, donde busquemos realmente el que mejor encaje y el que mejor funcione. En cualquier caso, la calidad, como os decía antes, de la fracción orgánica, pues será directamente influenciada por el modelo de recogida. ¿Vale? En pocos casos, hay algunas excepciones donde se ha conseguido, por ejemplo, un modelo de recogida en contenedor, unos niveles de captación y de calidad semejantes a un puerta a puerta, pero son casos específicos que podemos contarlos con los dedos de una mano, pero puede ocurrir, pero no son la regla. Con lo cual, hay una relación directa entre el modelo de recogida y la calidad de esta orgánica, y eso nos va a afectar al tratamiento posterior. Lo que se ha hecho en muchos sitios, directamente instalar contenedores, pues al final obtiene sí una orgánica de calidad, pero la mayoría de la fracción orgánica sigue estando en el contenedor terrestre. Estos son datos de Mancomunidad de Comarca de Pamplona, que tiene un sistema de contenedor cerrado voluntario, de aporte voluntario. Con lo cual, de momento, todavía están captando en torno al 16% de la orgánica. El 80% sigue estando en el contenedor resto. Vale, es decir, estos son estos problemas. Cataluña, por ejemplo, pues Cataluña que tiene muchísima mayor experiencia, pues tiene ya diferenciado realmente lo que es la captación y lo que es la calidad dependiendo del modelo de recogida. Y son los dos objetivos principales si te planteas un modelo con gestión centralizada o modelos donde haya una recogida. Captar la mayor parte de la orgánica y que ésta sea lo más limpia posible. Ese es el reto. Y ahí vuelve a entrar el factor primero, la sociedad. Es decir, realmente ser capaz de enseñarles, explicarles y que participen y que se impliquen. ¿Qué tenemos aquí? Que si lo conseguimos, ¿vale? La fracción resto podemos empezar a reducir su frecuencia de recogida, porque ya no tendrá la materia orgánica con ella, ya no tendrá esos problemas de olores, de lixiviación, etc. Vamos a mejorar la captación y la calidad de las otras fracciones reciclables, lo que es papel, envases y vidrio. Podemos dar un gran servicio a los grandes generadores, ¿vale? Con lo cual podemos tener ahí una mejora de todos los niveles de gestión, de los niveles de reciclaje, y podemos llegar a implementar los modelos de pago por generación. Es donde podemos tener un modelo que realmente sea eficiente y nos permita tener ya un menor coste, ¿vale? Una mayor calidad, digamos, calidad de servicio y de precio que nos cuesta. Y los modelos descentralizados, que son los que ahora más estamos trabajando, pues también hay muchas experiencias muy diferentes en todo el Estado. A nivel de compostadores repartidos, ¿vale? De los que realmente haya un registro, pues estas serían las comunidades que tienen los datos más oficiales, poniendo entre comillas, ¿vale? Compostadores, os tengo aquí representado compostadores por cada 1000 habitantes. Pero, por ejemplo, es Navarra la que realmente los tiene todos geolocalizados y con visitas periódicas para saber que la gente los está utilizando. Pontevedra también, con el plan Revitaliza, igualmente.
¿Vale? Otras comunidades no, simplemente los tienen entregados, tiene el listado de las personas que los tienen entregados, pero no tiene un seguimiento suficiente para saber que realmente esa gente esté autogestionando sus restos orgánicos. Y lo que sea el compostaje comunitario, pues tenemos la provincia de Pontevedra y Euskadi, que están, sobre todo Guipúzcoa, están liderando los modelos de compostaje comunitario. La Comunidad Valenciana está haciendo también en muchos municipios esa implantación. Navarra también lo tiene bastante avanzado y ahora también está desarrollando su propia legislación. Y después, pues, por ejemplo, en lo que sea en el territorio de Cataluña, la comarca del Pallars Sobirá, pues sí, tiene muchos municipios, que, sobre todo en la zona de montaña, que autogestionan su materia orgánica mediante compostaje comunitario. Pero, digamos, todavía no es un modelo extendido en toda la comunidad. Es decir, que queda mucho por hacer ahí. Podría poner otras banderitas, pero serían banderitas de experiencias aquí y allá. Que queda todavía mucho por hacer en este sentido. ¿Qué ventaja tienen estas o qué diferencias tienen estos modelos? Pues que nos vamos a tecnologías sencillas y baratas, ¿vale? Podemos implementarlos rápidamente frente a una planta que tardamos 3 años o 5 años en tener una planta de compostaje o de digestión aeróbica funcionando. Requiere que los biorresiduos sean muy limpios, lo cual ese es su principal reto. Puedes generar empleo, ¿vale? Pues lo que no estás empleando, digamos, invirtiendo en camiones, en contenedores, tienes que invertirlo en personas. Son modelos que, si los desarrollas adecuadamente, son muy eficaces y son muy transparentes, porque necesitas involucrar a la ciudadanía del territorio, entonces generan confianza. ¿Vale? La gente sabe exactamente qué está pasando con sus residuos. Esto nos lleva a que además puedas implicar a pequeñas empresas locales, incluso empresas de inserción social, en realizar muchas de las tareas relacionadas con este modelo de gestión. Los modelos ya más centralizados, pues son de mayor tamaño, las instalaciones, lleva incorporado pues un transporte a mayores distancias, son más sofisticadas porque son sistemas automatizados, no generan tanto empleo, y los resultados son variables en el sentido de que conozco plantas que funcionan excepcionalmente bien y otras que son bastante desastrosas, pero digamos, no tienen que rendir muchas cuentas. Pueden funcionar con elevado contenido en impropios, es decir, con una materia orgánica de baja calidad, con lo cual acaban siendo modelos muy distantes a la ciudadanía. Es decir, la gente no sabe dónde van sus residuos, no le importa y simplemente que me salga lo más barato posible o que teóricamente no pague nada por la tasa de residuos. Lo que nos lleva al compostaje descentralizado a proponerlo, pues porque es un proceso natural, es decir, es la forma en la que la naturaleza gestiona sus restos orgánicos, lo podemos adaptar a cualquier escala, puede ser complementario, es decir, podemos introducir otros flujos de residuos generados en la zona para tener una mayor eficiencia. Es un modelo flexible, lo puedo adaptar a las condiciones de cada lugar, con lo cual puedo tener una gran cantidad de ventajas. ¿Vale? Es decir, puedo también trabajar lo que sean medidas de prevención y reducción en origen, mejoro el índice de captación de las fracciones reciclables, tiene este importante factor de educación ambiental, que para mí es uno de los factores a defender o a valorar más en estos modelos, que le pones a la gente delante de las narices la cantidad de residuos que generan y lo que supone gestionarlos, entonces les entra por los ojos su papel, su rol en la gestión de los residuos y empiezan a cambiar el chip. Y que realmente acabas teniendo un producto final que es un recurso local, es decir, cierras el ciclo de materia orgánica. ¿Cuál es el mejor? Pues lo que decía, depende de muchos factores. Unos dicen que el modelo austríaco, otros que el modelo de Pontevedra, que es el del País Vasco, que es el de Cataluña, que es el de Milán, que es el de Ljubljana. Es decir, no hay, ninguno de estos es el mejor modelo. Es decir, hay que desarrollar un modelo adaptado a cada territorio, porque cada territorio es distinto por diferentes niveles, tanto por la tipología de residuo generado como las cantidades, como su estacionalidad, como factores sociales y culturales, climatológicos, orográficos, demográficos, etc. Con lo cual tiene la ventaja que podemos desarrollar modelos ad hoc, modelos específicos a la realidad de cada sitio. País Vasco fue el campo de experimentación a raíz de toda la polémica que hubo en su momento con el cambio de poder en la Diputación de Guipúzcoa, con la entrada de Bildu, que empezó a introducir el puerta a puerta y aquello fue una revolución. No, así el modelo puerta a puerta se llamó modelo Bildu en muchos lugares de España, pero eso llevó que al final casi cada municipio desarrollara su propio sistema de gestión de la orgánica. Entonces, actualmente tienen casi 500 zonas de compostaje comunitario en todo el territorio y 13 modelos diferentes de compostaje comunitario, con diferentes combinaciones. Entonces, ha sido un campo de experimentación magnífico. Lo que sería Pontevedra, con el plan, que aquí es un modelo único impulsado desde la Diputación,
en el cual hay una combinación de compostaje doméstico y compostaje comunitario. Actualmente tienen instaladas como una capacidad de tratamiento de unas 4.000 toneladas anuales, vienen tratando casi 3.300 anualmente y están extendidos por eso por una comunidad con una dispersión de población brutal, sobre todo de entidades de población, y lo que buscan es eso, que la materia orgánica no viaje. Es un proyecto que a este momento está siendo modélico. ¿Qué ventajas ofrece también estos modelos más locales? Bueno, puede ser un modelo de alternativa A, se puede gestionar la materia orgánica únicamente de esta forma, o puede ser un sistema complementario, es decir, no pretende decir que no haga falta recogida y transporte. Hay sitios donde no te queda más remedio que recoger y transportar materia orgánica a una instalación, pero a lo mejor dentro del mismo municipio hay zonas donde puedes evitarlo o donde realmente te sale más viable tratarlo in situ. Puedes asociarlo a grandes generadores específicos, o simplemente buscar un sistema dedicado a formación, educación, concienciación, etcétera. Lo que se plantea, pues esto, que tengas unos beneficios educativos a la población, incrementas o realmente pones en valor la concienciación ambiental, puedes implementarlos muy rápidamente, creas nuevos puestos de trabajo, puedes introducir planes de inserción social, sobre todo de personas en riesgo de exclusión, conviertes los bioresiduos en un recurso local y desarrollas una verdadera economía circular. Y este factor de empoderamiento ciudadano que al final, para bien o para mal, la gente tiene que hacerse consciente y participe en la gestión de sus residuos, ¿vale? Y obviamente, muchos sitios es picar piedra, pero los beneficios que acabas teniendo son importantes. En cualquier plan, y uno de todos los factores importantes es el material estructurante, y aquí muchas veces se olvida, ¿vale? Luego dicen, ay, es que aquí no hay. Hay, pero hay que buscarlo, hay que gestionarlo, hay que hacer una logística adecuada, ¿vale? Y sobre todo a nivel de acopio, a nivel de maquinaria de trituración y a nivel de reparto a las instalaciones, sean del tamaño que sean. Vale, aquí hay mucho que hacer, pero es uno de los factores de que si no encuentras el estructurante, no te metas a nada de esto. Está el factor de la formación. ¿Vale? Las bodegas cuentan con un maestro enólogo. Plantas de compostaje, muy pocas cuentan con un maestro o una maestra compostadora. ¿Vale? Es decir, o el maestro o maestra compostadora ha aprendido a base de golpes dentro de la planta porque antes no tenía experiencia previa. Es uno de los campos precisamente laborales a desarrollar y cada vez se está haciendo más formación en este sentido. Si queréis saber más del tema de compostaje comunitario, en la asociación Fértil Auro hemos publicado el año pasado una guía de implantación que está publicada en castellano, en inglés, está adaptada al País Vasco, al contexto de Bolivia y ahora próximamente saldrá la edición en catalán, ¿vale? Que ya estamos preparando. Está actualizada al escenario de pandemia con la COVID. Esto que os puede sonar un poco, yo qué sé, trasnochado, esto del comunitario, compostaje local, pues mirar, el año pasado tuvimos una visita a una delegación del gobierno chino y de la Fundación Banque para visitar por toda España diferentes experiencias de compostaje local. Vale, y a la vuelta, estuvimos una semana recorriendo diferentes experiencias, a la vuelta se han dedicado a participar en foros y a implementar ya las primeras experiencias de compostaje local, sobre todo en el rural chino, porque tienen un montón de poblaciones donde no es viable hacer instalaciones centralizadas, con lo cual quiere empezar a adaptar estos modelos. Para acabar, el compostaje agrícola es algo de que ahora cada vez se habla más y que realmente no es otra cosa que volver a los orígenes, donde los agricultores recogían la materia orgánica de las ciudades, de los pueblos y lo trataban, lo compostaban en sus huertas, algo que se hacía en Roma en el 50 a.C. Ahí tenéis el primer anuncio de un compost que hay a nivel de todo el estado, que es a Borgán, en Navarra, que era esto. Aquí lo que plantean es implantar aquí el modelo austríaco. El modelo austríaco es entendido como un modelo de gestión descentralizada de la materia orgánica en muchas zonas rurales a través de agricultores locales. Lo que pasa que aquí se le empieza a llamar que sea agrocompostaje, que sea compostaje agrícola, que sea modelo de gestión de escala. Hay muchas diferencias. El problema es que no se introducen realmente todas las circunstancias, todas las características del modelo austríaco. Lo comento por encima. Es decir, Austria tiene 454 plantas de compostaje, el 64% son plantas pequeñas, de 1.100 toneladas año media de capacidad. Vale, con lo cual, plantas extendidas sobre todo por el territorio de la Alta Austria, donde agricultores locales dan el servicio de tratamiento. Tienen diferentes modelos donde 2 agricultores colaboran haciendo recogida y transporte, otros donde son cooperativas de agricultores que dan el servicio, otras donde incluso hay un pretratamiento dentro de la ciudad, de la recogida
y el acondicionamiento con el estructurante, y después lo reparte a diferentes agricultores de la zona para que lo composten. Todo esto, en la realidad, va acompañado de cursos de formación, seguimientos técnicos, inspecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que aquí, de momento, todavía no se ha incorporado. Con lo cual, aquí falta mucho para que, o digamos, todavía hace falta un impulso importante desde las autoridades para que podamos tener un modelo equivalente a. Lo que pasa es que ya empieza a haber iniciativas. Hay un sello de calidad específico que tiene su asociación, entrega, etcétera. Aquí tenemos un modelo en Lumbier, en Navarra, que es esto, economía circular, a base de una empresa de inserción social que hace cultivo de plantas ecológicas de aromáticas y que necesita el compost. Pues ha desarrollado su propia planta de compostaje, da el servicio de recogida de bioresiduos a grandes generadores en la mancomunidad y composta, y ese compost se lo quedan ellos. Vale, pues tenéis en el vídeo, en el código QR tenéis un vídeo que os explica todo el proyecto. Y finalmente los aliados, pues aquí tampoco hay que olvidar que el factor del sector Horeca, del sector de hostelería y restauración, pues realmente puede ser uno de los mejores aliados en la implantación y está siendo referente en ese sentido. Ayer mismo, en la entrega de los premios Michelin, ahora hablan de la estrella verde, estrella sostenible. Por lo menos en las noticias que vi yo no hablaban de compost, pero, por ejemplo, Azurmendi, que es uno de los que salió ayer mencionado, participa en un proyecto de compostaje agrícola, el primero que hubo en el Estado español, en Larrabechu. Precisamente, este edificio que veis aquí es este restaurante Azurmendi, y sus residuos se los recogen y los traen a compostar aquí al lado. ¿Vale? En base a eso, pues uno de los premios que tuvo, el restaurante más ecológico del mundo, pues viene un poco de esto. A nivel de Galicia, pues también otro de los que salió ayer premiados con otra estrella Michelin, el restaurante Cuyer de Pau, donde ya la Diputación les entrega un sello propio de reconocimiento para que sus clientes sepan que este restaurante está autogestionando por compostaje sus residuos orgánicos. ¿Vale? Con lo cual, aquí tienes un escaparate de cara a la sociedad y al mismo tiempo estás captando, introduciendo a los grandes generadores en el modelo. Con lo cual aquí, en mi experiencia, todos son ventajas. ¿Vale? Obviamente hay que trabajarse, o si que den esta imagen, pero apoya mucho el proyecto. Y finalmente, el argumento de que sobra compost, pues fijaros, en un cálculo rápido, si capturáramos todos los residuos que se generan en Europa, esos 100 millones de toneladas, y los transformáramos en compost, el 100%, y hiciéramos una aplicación en la superficie agrícola útil europea de 10 toneladas de compost por hectárea y año, que es, digamos, el ratio de aplicación medio, pues nos daría para el 1,7% de la superficie agraria. Vale, es decir, que compost nos sobra. Vale, haría falta todavía mucho más. Acabo ya, no robo más tiempo. Ahora que estamos en estos tiempos tan duros, el considerar, hacer una recapacitación sobre la posibilidad de cambiar los modelos de gestión de bioresiduos e introducirlos en un planteamiento de economía circular nos permitirían ser más fuertes frente a ciertos aspectos muy importantes de los que hemos venido hablando todos estos meses de pandemia, y que yo creo que el valor supera el precio. Por un lado, hablaríamos ya de soberanía alimentaria, de inclusión social, desarrollo del territorio, economía local y protección del entorno. Todos estos factores que hemos visto que nos cojean un poco hoy en día. Y nada más, espero no haberos robado mucho tiempo y que os haya interesado y que podamos debatir ahora lo que veáis oportuno. Ramón, muchas gracias por tu interesante y exhaustiva presentación. Lo que haremos es abrir un turno de palabras. Por favor, los que queráis intervenir, levantar la mano o clicar a esta mano que tenéis arriba para que lo pueda ver y os pueda dar la palabra, y bueno, juntaremos algunas intervenciones para que puedas tú dar la respuesta. No sé si alguien tiene alguna intervención, si no abriría yo el turno. Rosaria, por favor, os presentáis antes de hablar. Rosaria, no se te oye. ¿Ahora sí? Sí. ¿Sí?
Vale, perfecto. Bueno, encantada, Rosaria. Bueno, trabajo en ENT sobre el tema de biowaste desde cuando entré, desde hace 3 años. Y sí que tengo, y también en mi pasado he tratado el tema de tratamiento de fracción orgánica municipal, tratándolas, por ejemplo, en biodigestores centralizados. Y tenía 2 preguntas, una bastante rápida sobre el dato que tú has dado, que nos facilitaste sobre los vertidos, o sea, cuánta cantidad de bioresiduos al final va a terminar en realmente a vertido. Quería saber si el porcentaje que sí que consideras que va a compostaje está considerando, digamos, solo lo que se convierte en compost y efectivamente el vertido, el porcentaje que tú hablas, que tú pones de vertido, incluye lo que son los rechazos también de este tipo de plantas, ¿no? Porque entra una cantidad, pero hay una grandísima cantidad que va a rechazo y la cantidad de compost que se produce actualmente, digo, con las plantas de compostaje es bastante alta. Y bueno, para los valores yo creo que has incluido también estos residuos que se producen también en las plantas. Y la otra pregunta, bueno, me has contestado al final cuando has hablado del tema de vamos a producir demasiado compost. Ya me ha venido perfecta esta explicación. Vale, perfecto. Lo que tú comentabas es que en realidad el compost que se vendría a producir podría ser tranquilamente utilizado sin ser de más, pero sí que ahí tendríamos el problema de la distribución. Claro que si se hace a escala local, igual puede tener un impacto menor o puede ser más limitado, no el problema de tenerlo que distribuir, pero sí que veo la importancia de analizar, o sea, de involucrar los agricultores para entender realmente cuál es su demanda y cómo este compost, este producto que se produciría en compost local, por ejemplo, en composting locales, cómo se podría distribuir. Porque si no, volvemos al mismo problema, que producimos algo, pero es difícil de distribuir. Vale, recogemos dos intervenciones más de Miquel Ortega y Verónica Martínez. Vale. ¿Te importa, Ramón? Y así... Sí, así me apunto los puntos. Vale, Miquel. Hola, Ramón, muchas gracias en primer lugar por la intervención. Yo soy Miquel Ortega, trabajo en ENT, sobre todo en el ámbito marino. Y te quería preguntar un poco en este sentido, si conocías alguna experiencia que quisieses destacar en lo que es el aprovechamiento del residuo de producción marina, ¿no? O de extracción marina, del pescado. Si hay alguna experiencia que quieras destacar, me gustaría que pudieses alguna explicación. Gracias. Verónica. Micro. Ok. Vale, ahora sí. Sí. Sí, vale. Primero, Ramón, gracias por la presentación. Me ha parecido súper interesante. Yo también trabajo en ENT con temas de biowaste y también tenía una pregunta, pero más mirando, bueno, no has hablado sobre el tema de los bioplásticos, ¿no? O sea, y creo que es un tema que es bastante interesante. Más que nada te quería preguntar cómo ves el tema, cómo se está gestionando y cómo se va a gestionar este tipo de residuo que bueno, los productores están trabajando para tener un envase más sostenible o no fósil, pero luego las plantas actuales no están preparadas, o al menos no todas. No sé si yo sé que las centralizadas tienen problemas, no sé si entiendo que también las descentralizadas también. Bueno, te quería preguntar sobre esto, los bioplásticos, a ver qué nos explicas. Ramón, trata de ser breve porque Vale. entrar a algunas preguntas más. Vale, pues empezando por la primera. En el cálculo, los datos que ponía de gestión, bueno, de cómo se estaban gestionando a nivel de todo el Estado los residuos, era ese a nivel de todos los residuos urbanos, ¿vale? Son datos de Eurostat y del Ministerio, con lo cual lo que va a vertedero hay orgánico y hay de todo. Y lo que va a compostaje, digestión aerobia, es únicamente lo que hay recogida selectiva de esta fracción.
Vale, van por ahí los números. Distribución del compost. Eso podría ser otra sesión entera. Vale, es decir, porque ahí es uno de los caballos de batalla que hay muchísimo todavía que exponer y que yo me encuentro en el día a día, que la gente se piensa o bien que les van a venir a robar el compost o que se va a vender fácilmente, y no es así. Es un producto con un mercado, pero un mercado muy profesionalizado, con lo cual es muy exigente. Entonces, si realmente quieres comercializar un compost y produces un compost de calidad, pues tienes que crear una red de clientes, tienes que saber a quién vendes, qué es lo que quieren. Siempre digo también que compost es un término muy genérico. Como os digo, yo vendo vino, ¿vale? Pero que es blanco, tinto, rosado, es gran reserva, es vino joven, pues con el compost es lo mismo. Entonces tienes que saber muy bien qué vas a vender o a quién quieres vender y en base a eso producir. En mi experiencia también, los que lo hacen bien y los que se han trabajado esa línea venden sin problemas, incluso exportan compost. Conozco gente incluso que se dedica a alquilar plantas de compostaje para obtener el compost y poder venderlo a sus clientes. Pero, es decir, gente se ha profesionalizado. A nivel pequeño, a nivel pequeñas plantas, tienes que implicar al agricultor. La ventaja que tienes es que el agricultor ve lo que estás haciendo y en muchos sitios ya están consiguiendo que sean los agricultores que vengan a vaciar las compostadoras, las zonas de compostaje, para acabar ellos el proceso. Lo cual, es decir, hay que trabajárselo, pero esa salida existe, pero no es una salida fácil que te vengan. Si tú no haces nada, tienes un problema creado ahí en el momento. Miquel, de aprovechamiento de productos pesqueros, conozco experiencias, alguna que había participado yo, con residuos de conserveras, de manufacturación de pescado, con los lodos, tal. Sobre todo esos son buenos, la mejor experiencia era para digestión anaerobia, pasa que eran potencialmente buenísimos, pero acababan dando problemas de toxicidad que se podían corregir. Digamos, es un residuo muy interesante, pero que hay que estudiarlo muy bien en laboratorio antes de lanzarse a hacer una instalación. Y ahora se está trabajando mucho, sobre todo a nivel de cofradías de mariscadores, con el tema de los arribazones de algas, que es uno de los mayores problemas que está habiendo. Y se están haciendo ya instalaciones de compostaje para algas. Vale, pues esa es limpieza de playas y tal, y están funcionando bastante bien. Vale, si quieres, un día que quieras, me llamas y lo hablamos. Verónica, gracias por la pregunta, porque cuando empecé a desarrollar la charla tenía apuntado los bioplásticos y después se me fue de la cabeza. A ver, eso es uno de los retos que vamos a tener delante, los que estamos en el tema de los bioresiduos. Ahora parece que con el tema de la COVID, pues el tema de la normativa de plásticos de un solo uso parece que no tan avanzando tan rápidamente, pero llegará. Y esos envases compostables o biodegradables, que ya hay que diferenciarlos claramente, no son lo mismo. El problema que hay es que, uno, diferenciarlos en un modelo de recogida, lo que es compostable de lo que no lo es, en esos materiales, que a simple vista, si no puedes al menos tocarlos, es muy difícil. Y después lo que decías, en las instalaciones empiezan a tener problemas. ¿Vale? Pues hay que tener un pretratamiento adecuado. Y en las pequeñas instalaciones, pues más aún. ¿Se puede gestionar? Sí, porque son compostables, pero, por ejemplo, una pila únicamente de envases compostables tiene un desequilibrio de nutrientes que eso no va a compostar. Tienes que triturarlo, tienes que mezclarlo con otras cosas. Con lo cual, es un tema de que no se está hablando, pero según vaya incrementándose esa presencia de materiales compostables en la orgánica, tenemos un problema ahí a medio plazo. Y habría que plantearse que a lo mejor tendría que ser otra fracción de recogida separada. No lo sé, es decir, es un tema a debatir y que todavía queda mucho por hacer, pero sí, es un factor muy importante. Gracias. Tenemos la palabra pedida por parte de Salomé Soria. Miquele, tú habías levantado la mano, no sé si la sigues interesado, pues también será tu turno. Salomé, por favor, si os presentáis. Hola, buenas tardes. Yo soy Salomé y trabajo para una empresa tecnológica, MOA. Entonces, mi pregunta va a relacionar... Bueno, primero de todo, agradecer a la organización de esta jornada, espectacular, y la presentación, la verdad que me ha encantado. Entonces, mi pregunta va relacionada con las grandes ciudades y la tecnología. Me gustaría que comentases un poco más tu punto de vista sobre los contenedores cerrados. Has hablado de los voluntarios, ¿no? Las que tienen aventura voluntaria. También me gustaría que dieses tu opinión, qué es lo que piensas sobre la tecnología, ya sea voluntaria o impuesta, en las grandes ciudades. Y luego también empieza a haber en España diferentes... se están empezando a cerrar compostadores comunitarios y también me gustaría que dieras tu opinión al respecto.
si lo ves interesante o no, vale. o cómo lo ves. Muchas gracias. Miquele, si quieres intervenir tú ahora. Sí, igual sí. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Michele, bueno, represento en este caso el consorcio italiano Compostadores y bueno, tengo mi propia consultoría aquí en Italia sobre recogida orgánica y bueno, buenas Ramón, especialmente agradecer a tu ponencia porque siempre es un tema complicado con 1000 detalles y 1000 matices. Seguramente lo que te quería preguntar es si se te ocurre alguna experiencia de algún municipio o zona donde ya se empezó a medir las 3 componentes de la fracción orgánica. Me refiero a la generación, compostaje comunitario, recogida, lo que sea, puerta a puerta, contenedores, lo que queda en la fracción resto, ¿no? Porque la suma de las 3 sería la generación. Y precisamente el objetivo de medir también la prevención del despilfarro alimentario, por ejemplo, ¿no? Lo puedes medir solo sumando a las 3 componentes. No sé si se te ocurre alguna experiencia donde ya se puso en marcha esto, porque estamos pensando justo ahora en la preparación del plan de residuos de Lombardía, que estamos precisamente poniendo esto, ¿no? Como nuevo indicador, la orgánica que queda en la fracción resto, porque esto realmente es medir la eficiencia, ¿no? Tanto de la recolección, bueno, tradicional como del compostaje comunitario. Y muy rápido, segunda, solo para aportar el tema de, como se comentaba, el tema de bioplásticos y la evolución del futuro. Ya sabéis, algunos de vosotros probablemente habéis visto la noticia de que aquí en Italia hemos puesto en marcha el consorcio paralelo para los bioplásticos, financiado por los productores de bioplásticos por separado del consorcio tradicional de envases ligeros. Cuyo objetivo, en teoría, sería precisamente esto, fomentar el reciclaje final real, sobre todo en compostaje, posiblemente, y no junto a los envases ligeros, pero trazabilidad, todo lo que es disminuir el rechazo en las plantas. Y todo. Lo voy a presentar solo como experiencia de cara al futuro, porque es la primera experiencia europea. Vale, démosle la palabra también a Sergio Sastre y con esto terminamos la ronda de intervenciones y te damos la palabra, Ramón. Sergio. Sí, hola Ramón, muchas gracias por la presentación, súper esclarecedora y muy bien organizada. Yo te quería preguntar una reflexión que nosotros hemos tenido que hacer. Bueno, yo soy Sergio, trabajo en ENT, y me dedico a cuestiones de residuos y toco, bueno, esporádicamente cuestiones de biorresiduos. Y mi pregunta es, en paralelo a la responsabilidad amplia del productor que hay para otros flujos, nosotros no hemos conseguido identificar de qué manera se podría vincular, porque claro, el flujo sobre todo de comida, es un flujo que es inherente para que el ser humano pueda funcionar. Entonces, si a ti se te ha ocurrido alguna vez alguna fórmula o has hecho alguna reflexión sobre a quién le podríamos cargar el muerto de cargarle con la pasta que cuesta la gestión de la orgánica, porque se da por hecho, o creo que hasta ahora se ha dado por hecho, que son los fondos públicos, ¿no?, que se va a hacer cargo de esta gestión, porque no hay ningún productor, digamos, al que se le pueda cargar con este coste económico. Pero no sé, pensando quizá en agricultores industriales que se cargan el suelo, a los que se les podría obligar a comprar el compost para hacer enmiendas. No sé, si alguna vez habías reflexionado sobre este concepto de responsabilidad amplia del productor aplicado a la orgánica. Yo no he llegado a ninguna conclusión hasta ahora, pero bueno, seguro que escuchar las tuyas es enriquecedor. Vale. Muchas gracias. Todo tuyo, Ramón. Venga, pues a ver, Salomé, de recogida en contenedor. A ver, mi especialidad no es la recogida, aunque obviamente la toco, que es que no. Lo que suelo ver, y es el factor, pues puse que el primer factor es la ciudadanía, que los modelos de recogida en contenedor es hacer que la gente entienda la necesidad que hay de separar y de captar la mayor cantidad posible de los residuos de forma diferenciada y de calidad. Ahí es el reto. Con lo cual, la tecnología en principio nos viene a ayudar, ¿vale? Cada vez más a niveles de sistema de identificación, ¿vale? Que puedas llegar incluso a jugar con el palo y la zanahoria, empezar a crear incentivos más que amenazar con subirles las tasas o multas, empezar a crear incentivos a la participación. Vale, ¿qué ocurre?
que yo, por lo que estoy viendo en el sector y demás, es decir, es una tecnología que va en auge y que irá todavía más, pero que todavía el coste de inversión que supone y los costes de mantenimiento son muy elevados, con lo cual tienes que irte pues, a modelos de grandes contenedores, ¿vale? Y sobre todo pues, urbes, es decir, no es para municipios más o menos grandes. Entonces, el factor que creo que hay que trabajar más, sea el modelo que sea, cuando hay una recogida, es saber explicarle a la gente por qué y cómo tiene que participar. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, ahora en el pueblo donde estoy actualmente, te encuentras gente que por no ir al contenedor tira la bolsa de basura en una papelera, porque el contenedor lo tiene 100 metros más lejos. Y ni siquiera hay separación de orgánica, pero bueno. Pero quiero decir que todavía el tema de que la gente entienda el papel que juegan en la generación de los residuos y la necesidad de participar para poder realmente reciclarlos de verdad, que el reciclaje no sea lo que nos vende Coembes, pues creo que todavía queda mucho por hacer y ahí está el caballo de batalla. ¿Vale? Algunos municipios en Euskadi donde eso, modelo de recogida en contenedor, como os decía antes, funciona mejor que un puerta a puerta. ¿Pero por qué? Porque tienen la amenaza de que si como no funcione bien, les van a cambiar el sistema y les van a poner un puerta a puerta que no quieren. Entonces, ese ha sido digamos, el palo y la zanahoria con el que el ayuntamiento ha conseguido que funcione ese modelo. Lo cual no es tanto el modelo en sí, sino como que la gente participe en ello. Y creo eso, que los sistemas cerrados, sistemas de identificación, ayudarán. Pero también creo que perdemos a veces, eso es una opinión personal, que a veces, es decir, la he debatido con gente más experta que yo en ese sentido, de que ponemos muchas limitaciones o muchas puertas y cerraduras a la orgánica y la fracción resto, muchos sitios sigue siendo un contenedor con la tapa abierta 24 horas al día y enorme. Entonces, mientras no cerremos esa vía, es decir, no vamos a conseguir fomentar mucho más el tema de la orgánica. En cuanto al abandono de compostadores, sí. Pues os decía en uno de los momentos de la presentación que el compostaje comunitario o a escala local, mucha gente piensa que es un juego, que es, pongo unos compostadores o reparto compostadores a la gente y ya está. Y no es así, es decir, realmente si quieres que sea una alternativa a que funcionen, que la gente participe y que no tengas problemas, tienes que tener detrás, pues, primero, una formación, que tu gente esté formada, sepa lo que tiene que hacer, cómo gestionar compostadores. Tienes que tener la logística del estructurante, etcétera, etcétera, unos compostadores adecuados, un dimensionamiento adecuado. Es decir, date cuenta que estás obligado a llevar el proceso de la manera más exquisita posible, porque no es una planta que está a 20 kilómetros del pueblo y que nadie se va a enterar del municipio y que nadie va, si un día hay olores, pues casi nadie se va a enterar, a no ser que el viento sople de una casa. Pero no, los problemas más o menos se quedan en la planta. Allí no, allí el proceso de compostaje lo tienes delante de las puertas de la gente, con lo cual, si hay algún problema, ellos se van a enterar antes que tú y te llamarán ya para quejarse. Con lo cual, claro, si no hay un diseño, una implantación adecuada o una gestión adecuada, acabarán cerrando sí o sí. Y después de recuperar eso, son años, hasta que la gente se pierde otra vez el miedo, dice, es que eso vinieron ratones, hubo moscas, hubo malos olores. Pues ahí es el problema. Por eso la guía esta que os comentaba la publicamos por eso, precisamente, porque estábamos viendo que muchas entidades locales estaban tirando a la piscina y no se daban cuenta que ni siquiera tenían agua. Vale. La pregunta de Michele, a ver, gente que está trabajando con datos de repente de separación es decir, de por dónde van los flujos de la orgánica. Conozco los que puse, por ejemplo, la Mancomunidad de Comarca de Pamplona, sí lleva muchos años haciendo un estudio. Lo que ponen de compostaje local y comunitario es evidentemente ratio de habitantes. Es decir, es un cálculo en base a tantas personas, tantos kilos. No es, pero los demás sí los tienen muy medidos. Revitaliza, ahora están el último año y medio, llevan haciendo mucha campaña de caracterizaciones, precisamente, por encontrar, y les están saliendo cosas muy interesantes. Si hablas con Carlos, por ejemplo, el tema de que están viendo que lo que tenían asumido que generaban los restaurantes, los hoteles y tal, después de hacer campañas de cuantificación y caracterización a pie de calle, están viendo que no eran los datos que ellos tenían asumidos. Vale, entonces, ahí son los que conozco que realmente están teniendo más datos. A nivel del País Vasco también y de Navarra hay algún municipio más pequeño también que va haciendo algunos balances, pero los que conozco más que me pueda fiar serían en principio estos. Bueno, y la reflexión que decías de los bioplásticos, pues sí, parto al 100%. Sergio, a ver, la responsabilidad del tutor. Sí, lo he reflexionado, pero creo que con un par de cervezas encima, porque la verdad da para mucho. Por ejemplo, ahora un proyecto que está ahí con hoteles en Mallorca, una gran cadena hotelera,
Pues claro, ahí tenían el ratio de que se generaba por pernoctación y por persona alojada en el hotel casi 700 gramos de orgánica por persona y día. Vale, cuando a nivel doméstico, el ratio va de 200 a 400, depende del sitio, casi prácticamente el doble. Entonces, ¿a quién se le imputa? A ver, primero, creo que hay que diferenciar, por un lado, lo que son a nivel doméstico. Yo lo que buscaría es más promover la minimización y que realmente tuvieras que imputarle es lo que genera que no se puede reciclar, lo que sea lo que genere como fracción resto. A nivel de grandes generadores, ahí sí, ahí son ellos. Y donde tienen que viabilizar, a nivel sobre todo eso, del sector Horeca, ahí son ellos. Yo tengo claramente. Lo que os ponía, el ejemplo que os ponía del Azurmendi, del Arrabecho, no sé qué os puedo decir ahora, tenía 12 contenedores, por poner un número, era una burrada de contenedores que tenía, sin separación. Fue en el momento que pidió más al ayuntamiento, que quería más contenedores, cuando le dijeron, espérate, si quieres más vas a pagarlos a doblón, o separas la orgánica y la llevas a compostar a este sitio que tienes a 300 metros de tu restaurante. Entonces fue cuando se metió a hacer compostaje, antes no lo hacía. Entonces, yo creo que a eso sí, porque tienen todos los medios para minimizar y para separar la orgánica sin mucho problema. ¿Obligar a los agricultores a aplicar el compost? No. Es decir, lo que os comentaba antes, el tema de uso de compost daría no para una charla, para una jornada entera de 2 días, ¿vale? Del tema de uso de compost y enmiendas orgánicas, productos orgánicos. Aquí tenemos también en todo el estado, es decir, el poder de Fertiberia con otros fertilizantes minerales ha sido casi absoluto, con lo cual el agricultor, la mayoría de ellos desconfían o desconocen el funcionamiento de los orgánicos. Los que lo utilizan, lo que comentaba antes, son muy exigentes. Entonces van a pedir, oye, ¿y cuál es el ratio de liberación o velocidad de liberación de nitrógeno en el suelo de este compost? Y tú te quedas a cuadros. ¡Ostras! Entonces, lo que hay que hacer, de alguna manera, promoverlo, facilitarlo. La palabra subvencionarlo tampoco me gusta, pero realmente que vean el potencial. ¿Qué problema hay de aplicación? Problema de garantizar que mantienes el producto con las mismas garantías durante todo el año. Muchas plantas de compostaje lo consiguen, otras no es su problema, con lo cual unos lotes les sale con unos contenidos en nitrógeno y una salinidad, y en otros les sale completamente diferente. Depende del uso que vayas a utilizarle, puede no tener efecto, y en otros puedes, a lo mejor para lo que sea un vivero o para hacer semilleros y tal, a lo mejor te cargas toda una producción. Entonces, ahí es donde veo que ese factor de llevarlo al consumidor final lo veo jodido. Sí, yo veo que habría que facilitarlo de alguna manera, de ahí sería más buscarle la zanahoria y que pudieran aplicarse. Pero efectos demostrativos que vieran, es decir, en Navarra, trabajando con la Universidad Pública de Navarra, que en el Departamento de Producción Agrícola están haciendo muchísimos ejemplos de aplicación en campo, en ensayos de muchos años, que realmente los agricultores pueden ir a verlo, ¿vale? Pueden realmente ver los efectos que tiene. Vale, pero volviendo al principio, yo creo que los únicos realmente que en este momento se les puede hacer realmente responsables serían grandes generadores. Y estamos hablando del residuo, del bioresiduo. Ahora pon sobre la mesa lo que serían los destríos de agricultura, sobre todo de invernadero, de cultivo de invernadero, que son millones de toneladas que se generan al año, que porque no bajen los precios del mercado van directamente antes a vertedero, ahora muchos ya van a compostaje. Pero es un residuo hortaliza y tal perfectamente fresca y en perfecto estado. Pero por cuestiones de mercado se gestionan directamente como residuo. Entonces, digamos, ese es un melón para abrir brutal. Entonces, digo que hay muchísimo que reflexionar ahí. Por eso decía que si no llevo un par de cervezas encima, no me meto mucho en el tema. Muy bien, pues de nuevo, Ramón, muchas gracias por habernos ilustrado tanto y tan bien. Un placer contar contigo. Gracias a todos por las interesantes también intervenciones, y en su momento anunciaremos la próxima de estas sesiones, que también esperamos contar con todos vosotros. Gracias y hasta pronto. Gracias.